Evangelio de San Mateo, capítulo 14. La muerte de Juan Bautista. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: «Este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos». En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: «La ley no te permite tenerla como esposa». Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados, y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista». El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Palabra del Señor. Juan, primo del Señor Jesús, vino al mundo para cumplir una misión divina: preparar el camino para la manifestación del Hijo de Dios. Y esta misión la cumplió perfectamente, porque el estilo de vida que tuvo ya cuestionaba a la clase religiosa de sus tiempos. El ayuno, la oración y la vida ascética era una invitación a la conversión de corazón. Juan tuvo valentía para proclamar la verdad, incluso ante los poderosos. Por ello fue víctima del rechazo y la persecución, que incluso lo llevó a la prisión y a la muerte. A los ojos del mundo, Juan parece un derrotado, prisionero, aborrecido por los poderosos, decapitado y sepultado. Pero Juan, a los ojos de Dios, es un triunfador. Y así lo reconoció el Señor Jesucristo al reconocerlo como el más grande de los profetas. Jesús dijo que el grano de trigo debe caer en tierra y morir para dar frutos. Estas palabras del Señor Jesucristo se cumplieron perfectamente en Juan Bautista. El ejemplo de Juan nos llama a ser verdaderos apóstoles de Jesucristo, capaces de entregar nuestra propia vida por amor a Jesús y su Evangelio. Primera multiplicación de los panes. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: «Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer». Pero Jesús les dijo:
no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. En el pasaje bíblico de la multiplicación de los panes y los pescados, Jesús hace notar que los seres humanos muchas veces queremos ignorar los problemas de los demás o deshacernos de ellos, como lo refleja la petición de los apóstoles de Jesús, que le piden despedir a la muchedumbre por ser tarde y no tener que darles de comer. Sin embargo, los problemas vistos con los ojos de Dios toman un color diferente. Jesús nos dice: denles ustedes de comer. Con estas palabras nos enseña a ser generosos. Y en lugar de ignorar los problemas de los demás, nos invita a darles solución. En el relato del Evangelio, la multiplicación milagrosa de los 5 panes y los 2 pescados para alimentar a más de 5,000 hombres es un signo del poder divino presente en el Señor Jesucristo. En esta ocasión, Jesucristo desea involucrar al ser humano a través de la donación de los 5 panes y los 2 pescados, dones que son el fruto del trabajo del hombre y que son colocados como ofrenda en las manos maravillosas de Jesucristo para que Él obre el milagro. Este pasaje bíblico es fundamental en la vida cristiana porque es una prefiguración de la Eucaristía. Jesús está en medio de su pueblo para donarse a sí mismo y entrar en comunión con Él, y lo manifiesta con sus propias palabras al decir: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y Él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de la tierra, y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo, no teman, que soy yo!». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua».
Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. El mar, de aguas abismales, con su engañosa superficie y su frecuente rugido estruendoso, atemorizó siempre al hombre. Para los padres de la Iglesia, el mar, por su profundidad tenebrosa y su abismo insondable, era considerado como el reino del diablo y de todos los demonios, y del cual provenían todos los males que acechaban a los seres humanos. En el pasaje bíblico, Jesús camina sobre el mar, demostrándonos que su poder es superior a los poderes del mal. Asimismo, las fuerzas de la naturaleza le obedecen y están bajo su dominio, porque Jesucristo es el Señor de la naturaleza. La barca, zarandeada por el viento, simboliza a la Iglesia. Iglesia golpeada frecuentemente por los poderes del mal, que surgen del mar del mundo y tratan de destruirla. Asimismo, simboliza a las dificultades que pasan los miembros de la Iglesia, zarandeados por los males del mundo, es decir, la violencia, la explotación, la represión, el mercantilismo, la indiferencia social, el autoritarismo, el egoísmo, el odio, el abuso de poder. Pedro, el apóstol esencial de la Iglesia de Cristo, intenta caminar sobre las aguas, es decir, sobre el mal, y lo hace cuando demuestra confianza en Jesucristo. Sin embargo, se hunde cuando las fuerzas del mal lo atemorizan. Pedro, atemorizado, invoca al Señor, y el Señor está siempre allí para salvarlo de todo peligro. En la persona de Pedro, con sus entusiasmos y debilidades, se describe la fe de todos nosotros, los creyentes, que demostramos tener una fe siempre frágil y pobre, inquieta y a pesar de todo victoriosa. Por gracia de Dios, la fe del cristiano camina hacia el Señor resucitado, en medio de las tormentas y peligros del mundo. Mensaje: querido hermano, querida hermana, el Señor Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado. Por ello, nos invita a poner nuestra vida en sus manos y confiar plenamente en Él. Que el Señor te bendiga.